Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más de Jorgillo. Aquí estamos en la plaza de Caima. A partir de aquí tenemos una nueva aventura hacia uno de los pueblos tradicionales de Arequipa, el Señor de la Caña. Ven, acompáñame. Estamos en el distrito de Caima, al noroeste de la ciudad de Arequipa, no muy distante del río Chili, en uno de los pueblos tradicionales del distrito. Este pueblo fue conocido con el nombre de El Pago de Chayapampa. Cuentan los relatos que existía en este lugar un conjunto de chicherías que le dio el nombre sustituyéndolo por el de Siete Chombas y posteriormente tomó el nombre del Señor de la Caña, en origen a la devoción de Simón Aquino Paz, quien era una devota religiosa de la imagen del Señor de la Caña. El nombre simbólico y nos traslada al pasaje bíblico donde Jesús es humillado por haberse proclamado el Mesías, el Salvador. Los soldados romanos lo insultaron y después en su caída le dieron una caña como burla por haberse declarado rey. La caña representa la fuerza, el dolor y ese paso de humildad y despojo total antes de entregar su vida por todos los seres humanos. La imagen con que se inició esta devoción en la ciudad era de propiedad de la reverenda Madre Benavides del monasterio de Santa Catalina, la cual tenía una sirvienta de nombre Simona Pasquino, quien al fallecer las monjas, Simona deja el monasterio para instalarse en su casa en Chayapampa, llevándose consigo lo que dejó en herencia a las monjas Benavides, el lienzo del Señor. Una vez en Chayapampa, la imagen empezó a obrar muchos milagros en el oratorio que le acondicionó, donde acudían vecinos del lugar. El programa de actividades comienza el 5 de agosto con una serenata y la misa de medianoche y se extiende hasta los últimos días del mes de agosto. A los días siguientes se da paso a la procesión
con el recorrido por las calles del barrio del Señor de la Caña y avenidas principales. La fiesta es el 6 de agosto, como coronación a su novena. Todas las ceremonias se ofrecen en medio de retretas con bandas de músicos, entradas de ceras, capos, yaretas y pasacalles, conjuntos artísticos, quema de fuegos artificiales, portadas y castillos. Y en la noche de los castillos no falta la tradición del tepitiao, el ponche, la diana de guindas con limón y anisado. La iglesia del Señor de la Caña presenta dos periodos en la composición de su arquitectura. El primer momento de la iglesia existente corresponde al periodo neoclásico de la arquitectura arequipeña, terminándose su construcción en junio del año 1888. De esta época destacan la bóveda de la iglesia y los contrafuertes laterales a ambos lados de la capilla. Y posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, se le superpone la fachada neogótica que se aprecia en esta iglesia. Esta iglesia es uno de los pocos ejemplos de arquitectura religiosa neogótica que datan en la ciudad. El templo ha resistido una serie de terremotos: enero de 1958, enero de 1960, agosto de 1968, febrero de 1979 y mayo del 2001. En su interior observamos un altar mayor bañado en pan de oro, donde está la imagen del Señor de la Caña. Además, a sus costados se encuentran 4 columnas adornadas en su capitel como en su base de estilo de orden corintio, bañados en pan de oro, además de cortinas en las partes superiores del templo. También observamos 8 hornacinas, las cuales tienen figuras de santos, como al lado derecho tenemos al Divino Niño Jesús, Calvario del Señor, San Isidro Labrador y Sagrado Corazón de Jesús. A la margen izquierda tenemos la Sagrada Familia, Virgen de Lourdes, Virgen de Chapi y Virgen de Carmen, todos con marcos bañados en pan de oro.
historia se refiere a Simona Quino. Su madrastra la trajo a Arequipa cuando niña, junto con sus hermanos de Oruro, departamento de Puno. Cuando contaba con 2 años de edad, pretendió su madre enclaustrarla en el monasterio de Santa Catalina, pretensión que no tuvo aceptación por parte de la superiora, dada que la tierna edad de la niña, pero la tenacidad de la madre hizo que a los 7 años fuera aceptada. Dentro del convento fue destinada al servicio de las señoras Josefa y Manuela Benavides, encargándole a las religiosas que le instruyan. La señora Benavides eran segregares que se habían cobijado bajo el techo conventual según era costumbre en la época. Allí pasó el tiempo hasta la muerte de las monjas Benavides, las cuales habían instruido a Simonita y como legataria le dieron una suma de dinero por el pago de sus servicios, y además de herencia de algunas pertenencias, entre las cuales se encontraba un cuadro de un artista desconocido que representaba sobre un fondo oscuro la imagen de un Cristo con una caña en la mano, corona de espinas sobre la cabeza y un rostro sangriento. Simonita, luego que dejó la vida conventual, se retiró a vivir a San Lázaro en compañía de otras señoras. Habían pasado desde su ingreso al convento 38 años y ella salió teniendo 45 años del monasterio. Con el dinero legado por la señora Benavides compró un sitio en Chayapampa donde Simonita llevaba una vida angelical y de ayuda al desvalido. Chayapampa le gustó porque para la época era un lugar solitario y mandó a construir 10 chugyas que destinó en su mayoría para pobres y enfermos, reservando las más grandes para su vivienda. Allí colocó un lugar para venerar a la imagen del Señor de la Caña que trajo consigo del convento de Santa Catalina, imagen que nunca abandonó. Cuentan que Simonita tenía desde niña una dolorosa herida en el lado izquierdo de su pecho que nunca logró cerrar, pero que sin embargo nunca desmayó en ayuda a los desvalidos y el celo de sus devotos, cuidándolos para con el Señor de la Caña. Simonita, como la llamaba el pueblo, murió el día 6 de septiembre de 1871, a la edad de los 70 años, habiendo antes recomendado el culto a la sagrada imagen del Señor de la Caña a María Santos Cáceres. Su último deseo fue que las tristes chugyas se convirtieran en un lugar donde se tributara gloria y honor a Dios, y le advirtió que María alcanzaría a haber realizado este sueño.